Seguimos con más de La Tisana, señores. Vamos a hablar de educación y de cómo la inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías están siendo, de pronto, por un lado un beneficio, pero por otro lado también una desventaja. El tema de escribir a mano se está perdiendo porque ahora las tareas prácticamente pueden hacerse mucho más fácil a través de cualquier herramienta de IA, Zuli. ¿Cómo, Así cómo es, está pero afectando bueno, esto a los pequeños? realmente yo creo que, y lo conversábamos en un principio, cómo el hacer las cosas por nuestras propias cuentas puede de alguna manera activar mecanismos en nuestros cerebros que nos permiten tanto memorizar como aprender mucho más rápido y por qué se ha perdido. Vamos a debatir un poco acerca de la inteligencia artificial y los métodos tradicionales pedagógicos de la enseñanza y para eso tenemos a un invitado muy especial, él es el profesor Rodolfo Dordelli. Dorbelli, vamos, yo dije, este apellido me tiene que salir. Bienvenido, ¿Cómo está, profe, a muchachos? La Gracias. Tisana. Gracias por la invitación. Y bueno, esto es un tema que definitivamente está dando mucho de qué hablar. Definitivamente estamos en una situación bastante irregular con respecto a la inteligencia artificial porque los muchachos, yo siempre digo, o intento como docente ser empático, entenderlos, porque creo que esa es la clave del éxito de la docencia, ser empático, aparte de ser muy bueno, dinámico, todo, la empatía. Y normalmente pregunto eso en clases y ellos me dicen, profesor, pero es que si todo se hace con inteligencia artificial, ¿por qué nosotros no vamos a hacer las tareas, las investigaciones o las actividades en clase con inteligencia artificial? Y sí, como no, tienen una razón, pero ya va, dentro de esa razón hay una media razón. Exacto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la inteligencia artificial en estos momentos es absolutamente todo, porque claro que sí, uno tiene alguna duda, inteligencia artificial. Necesitas crear un post en Instagram, inteligencia artificial. Necesitas mejorar un discurso, inteligencia artificial. Lo que pasa es que cuando la usas en exceso, y aquí es donde viene el gran problema y el gran debate con los estudiantes, es que se pierden una serie de habilidades que ellos las van perdiendo progresivamente. Por ejemplo, lo decías tú hace ratico, la retención en el estudiante. Un muchacho que se mete a hacer una actividad con su libro, donde escribe, es muy distinto a que te metas en el teléfono, porque ya allí te traen las ideas principales, las ideas secundarias, la síntesis, el resumen, entonces pierde la parte donde él puede hasta concluir. La memorización, el proceso de memorización. ¿Qué vas a memorizar si todo lo tienes allí? Se pierde la escritura. Y la escritura activa algo en nosotros que es la memoria fotográfica. Pierdes la memoria fotográfica. Entonces son una serie de cosas que el estudiante de antes tenía y el estudiante de ahora no tiene. Y algo importantísimo que también se pierde, la forma de la comunicación. Exacto. Pierden la comunicación porque ya no debaten. Y el debate es fundamental. Sí, bueno, de hecho, me recuerda una frase que incluso nosotros decíamos, pero ¿por qué yo voy a aprender mínimo como múltiplo, fracciones, si eso no lo uso en la vida? Pero sí, el hecho de poder hacerla activa sentidos de lógica, de Claro. sentido común incluso. También estamos hablando del tema del pensamiento crítico que se está perdiendo, porque ahora, como sabes que tienes la herramienta de la inteligencia artificial, no te cuestionas un poco, sino que vamos directo a ver qué nos dice. O sea, no hay como esa indagar un poco, ser más críticos sobre algo y creemos Sí. incluso más en lo que vemos en redes sociales sin siquiera ponernos a analizarlo, ¿no? Sí, sobre todo en las carreras humanísticas. En las carreras humanísticas es fundamental el pensamiento crítico, que el muchacho tenga una opinión por sí sola, no que sea una opinión porque me lo dijo algo o me lo dijo alguien. No, la idea es que el muchacho construya su propia opinión, entienda el porqué de esa opinión, el debate interactivo y dinámico en el aula. Eso es fundamental. Entonces, que se pierda el pensamiento crítico, estamos prácticamente educando a estudiantes que son momias. Claro. Ahora bien, profe, yo siempre me he cuestionado, incluso desde que yo estudiaba, el hecho, porque a ver, cuando salió el Internet, obviamente nosotros también como generación millennial tuvimos la oportunidad de buscar documentos, artículos X en Internet y caíamos también en el copy-pega sin poder tener de alguna manera la inteligencia y decir, bueno, yo voy a transcribir lo que dice bajo mi pensamiento. Bueno, como para que no se vea tampoco ese copy y pega exacto. Pero ¿qué está pasando hoy en día, por ejemplo, con el mecanismo Montessori que lo están aplicando a nivel internacional, en donde, por ejemplo, las actividades, tareas y todo se realizan en el aula? Esto, de alguna manera, para evitar, primero, que el representante haga las tareas por el niño, que ahí ya tampoco le estás permitiendo tener un juicio ante esa actividad. Segundo, bueno, quizás ustedes como profesores pueden evaluar realmente la capacidad cognitiva, etcétera, del alumno. Claro. Porque entonces, de alguna manera, ustedes como profesores pueden ver el sistema educativo hoy en día y la necesidad de transformarlo para que esto no siga ocurriendo porque ya forma parte de nosotros. Sí, tú sabes que yo soy fanático de las tareas o de las actividades en el salón de clases. Claro, yo tengo muchos años que pasé a la educación universitaria
y es distinta a la educación de colegio. Porque en la educación de colegio hay una planificación, hay una estructura que viene inclusive ensamblada desde el Ministerio de Educación, las maestras están más supeditadas a ciertos programas. La educación universitaria, ustedes fueron hasta hace poco estudiantes universitarios, pues Bueno, Qué bonito ojalá el fuera hasta hasta hace poco, gracias. hace unos Han 20, pasado 10 25 años, años. una de década. ¿Tú no eras profesor universitario? ¿Lo ibas a intentar? Fui profesor en la ¿Fuiste? UCAP, Claro pero que de sí. haberme graduado ya hace una década. Hace unos cuantos años. Bueno, los profesores dentro de las universidades son autónomos y ellos pueden ir inclusive hasta cambiando los planes de evaluación, mientras en los colegios eso es muy estructurado. Yo soy fanático de hacer mis actividades en clase porque en las propias actividades en clase he hecho una técnica que para mí ha sido fundamental. Por ejemplo, si los reúno en grupo para hacer en redacción periodística, vamos a hacer una actividad donde hay que hacer varias reseñas y tienen que ellos unirse en grupo para hacer las reseñas. Las reseñas no las hacen con el celular. Les quito el celular, pero los últimos 5 minutos les entrego un celular. Ok. Para que ellos entre los 5 tengan que tener uno y debatan. Porque ¿qué pasa? Si tienen los 5 celulares, entonces dependiendo de la forma en como le preguntaron a la inteligencia artificial, tienen 5 respuestas que pueden ser verdaderas o pueden ser medias verdades. Entonces, esas han sido más o menos las estrategias, pero como tú bien dices, ha sido fundamental esto de las tareas o las actividades en clase, porque el estudiante y el profesor se pueden conectar más. El profesor ve las capacidades del estudiante, tiene la oportunidad de hablar con ellos y tiene la oportunidad de ver que lo hace bien o mal. Mientras se lleva la tarea a su casa, el padre, sobre todo en los colegios, el padre es el que lo hace. Y como hay una situación irregular con respecto a lo difícil de las tareas en casa, porque esa es la otra, que hay maestras que a veces, oye, mandan tareas que son muy complicadas para chamos de 5, 6, 7, 8 años, y esto yo lo he hablado con mucha frecuencia en mis redes sociales, y el muchacho hace una suma, 17 más 3, que es 20 en el colegio, pero la tarea es 346 más 19, ya va, espérate, no se compagina lo que se hizo en clase, porque cuando el representante ve, ya va, pero las sumas aquí están mucho más fáciles, me lo mandas a casa, entonces en casa el papá se tiene que convertir en un maestro, y hay papás que no tienen paciencia, entonces entra la lucha entre, bueno, ¿qué hago mandando al muchacho a clase si al final en casas donde hago las tareas y son más complicadas? Entonces, por supuesto que es una actividad que hay que hacer en clase. A ver, ahora vamos a hablar de la parte positiva de la inteligencia artificial. ¿Dónde realmente ayuda al estudiante? ¿Dónde realmente estaría correcto aplicarlo para su proceso académico? En la inmediatez, es inmediato. El estudiante tiene la posibilidad de recibir una respuesta rápida. La inteligencia artificial es buena, es que ya va. Esto llegó para quedarse. Claro. Esto no se va a ir. De hecho, va a evolucionar, va a mejorar, se va a volver más factible. Esto es un proceso que no tiene marcha atrás. La cuestión la tiene es el docente realmente, porque el docente, uno como profesor siempre quiere que sus muchachos construyan, que opinen, que hagan. Cuando todos se lo hacen, y es increíble, tú preguntas cualquier cosa en clase, en estos momentos acaba de suceder un incendio en El Paraíso, ellos inmediatamente van, pum, se meten en el teléfono y no han pasado 20 segundos, no lo leyeron de una publicación de un medio de comunicación, sino que lo leen de la propia inteligencia artificial. Y es donde viene el problema, porque la inteligencia artificial tiene una opinión que no necesariamente tiene que ser la opinión de nosotros como periodistas, sino una opinión más global. Y más cuando la inteligencia artificial no es paga, es más general todavía, porque no la puedes especificar, no la puedes asociar a ti, no la puedes unir, prácticamente un vínculo de sangre contigo, porque la inteligencia artificial se convierte como un amigo, un súper amigo, y uno hasta le da las gracias. Yo en estos días agarré y le di las gracias. Y yo, caramba, tengo un amigo nuevo. Entonces, vean los problemas que genera la inteligencia artificial, pero la inmediatez es buenísima para ello. Pero esa inmediatez hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, yo siempre le digo a los muchachos, si usted va para la casa de su pareja y su papá, el papá de su pareja está allí y el papá quiere dialogar, porque los padres somos así, queremos dialogar con el muchacho, a ver qué es lo que... Tú le vas a preguntar a la inteligencia artificial, ¿qué le voy a decir yo a este señor? ¿Cómo lo trato? Claro. ¿Cómo? No puede. Si tú vas a una entrevista de trabajo y tienes que hablar con un jefe, le vas a preguntar en plena entrevista, ¿cómo es esto cómo le hablo yo a este señor para yo obtener este trabajo? No vas a poder. Entonces la inteligencia artificial se usa para unas cosas, pero no las vas a poder usar para otras. Y esa dependencia es lo que hay que tratar de quitarle a los muchachos. Sí, así es, y como lo conversábamos en un principio, es decir, esas pequeñas cosas
que hacemos en la escuela, en la universidad, en donde podemos gestionar nuestro propio criterio, es lo que nos va a permitir en un futuro no depender de una herramienta para poder dar una respuesta totalmente humana, ¿no? Me ¿Cómo se hace para encantaría- ser animador viendo nada más una inteligencia artificial, conductor de un programa? Es imposible. Claro. Tú tienes que ver, buscar referentes, ver cómo habla una persona, cómo se viste, el lenguaje corporal, gestual, verbal. Es una serie de cosas que la inteligencia artificial de forma escrita no va a poder. Y que además hay algo que no nos pueden quitar y es la autenticidad, es algo natural que viene Correcto. propia del ser humano y eso no lo vas a buscar en la inteligencia Así es, artificial. así es. Así que bueno, me encantaría tips rapiditos que pudieses darles a docentes que te estén viendo y estudiantes también. Bueno, lo primero es que saber cuáles son las herramientas que vamos a usar en clase, saber en qué momento, dependiendo del tipo de actividades, en qué momento podemos usar la inteligencia artificial, siempre preguntarle, fomentar el debate y una extraordinaria comunicación en casa. Los papás son los primeros que tienen que educar a los muchachos con respecto a la educación virtual, ¿Y a la tus educación de la inteligencia artificial. Y tus redes sociales también para ver el contenido que publicas. @el profe dice por todas mis cuentas, Instagram, TikTok, YouTube, @el profe dice. Buenísimo, bueno, ahí tienen las coordenadas para que usted lo siga Gracias. y se eduque. Definitivamente sí, somos nosotros los representantes y padres que educamos desde casa o reforzamos también la educación académica. Vamos a una pausa y continuamos con más de esta tisana que hoy está muy buena.